Bienvenidos a una nueva temporada de Periodistas. Esta temporada la vamos a comenzar con una entrevista que hice el año pasado, pero es una de las entrevistas más cándidas y más emotivas que he hecho desde que comencé este proyecto, que sirve para brillar una luz sobre la vida de los periodistas aquí en Venezuela. ¿Y quién más representativo que Silvia Alegret, que la queremos tanto? Y bueno, estamos muy contentos de poder presentar esta entrevista porque no sabíamos si íbamos a poder presentarla cuando la grabamos. Porque en diciembre ella presentó un cuadro de salud bastante complicado, estuvo muy complicada estos últimos meses y estamos muy contentos de que ya ha pasado la etapa más difícil de su recuperación. Sin embargo, todavía necesita de nuestro apoyo y necesita nuestra ayuda, así que los invitamos a ingresar al GoFundMe de Silvia Alegret para que apoyen esa causa. Muy importante para nosotros y por eso estamos presentando esta entrevista ahora en febrero, pero que esperemos que ustedes la compartan y que sigan nuestro programa y apoyen a Silvia Alegret. Los dejo con Periodistas. Silvia Alegret es una periodista que fue la primera mujer presidenta del Colegio Nacional de Periodistas. Este es un gremio que ha sido muy influyente en defender los derechos de los trabajadores de prensa, los derechos a estar informados y los derechos a la libertad de expresión. Hoy nos va a hablar sobre la importancia de estar agremiado como periodistas y la importancia y la lucha que ha tenido este gremio en Venezuela en los últimos años. Estamos muy orgullosos de tener hoy a Silvia Alegret en Periodistas. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí en Periodismo. Otra vez, en Periodistas, ¿viste? Me pones nervioso, Silvia. Muchas gracias por estar aquí en Periodistas y es un honor tenerte aquí, Silvia, de verdad. Cuéntanos cómo empezó toda esta trayectoria de defender los derechos, para estar informados, los derechos de los periodistas. Bueno, toda la vida siempre se ha defendido el derecho que tenemos los periodistas de hacer nuestro trabajo, que es informarle a la sociedad, informar lo que está sucediendo en su entorno. Pero lo que pasa es que cuando hay una democracia, la gente ni siquiera se entera que hay un problema de libertad de expresión, porque como simplemente ven los canales que quieren, reciben las noticias por todos los canales existentes en ese momento, pues no saben que aquello tiene que ver con un derecho humano que es la libertad de expresión, sino que simplemente la ejecutan, la realizan, la disfrutan, porque es parte de la democracia. Cuando se siente que ese derecho no está siendo respetado, es cuando empiezas a ver que te cierran medios, que te persiguen a los periodistas, que no te dejan hablar, que inclusive como ciudadano si pones algo en un Twitter o lo que sea puedes ir hasta preso. Ahí te das cuenta que hay algo que se llama libertad de expresión y en este momento está siendo violentada por el régimen de turno. Pero en una democracia la gente simplemente desarrolla su vida ejerciendo sus derechos, entre ellos el de la libertad de expresión. Entonces, siempre que haya un país en donde solamente hay un medio, en donde solamente haya una radio, una televisión, en donde se persigue a los periodistas, ten la seguridad que ese es un gobierno que no es democrático. Dime, ¿cuál es la importancia para los periodistas de estar agremiados? Ya que tú fuiste presidenta del Colegio Nacional de Periodistas por un tiempo, ¿qué importancia tiene para los periodistas hoy en día en Venezuela pertenecer a un gremio como el CNP? Siempre que estamos organizados y siempre que somos equipo, en esa medida tú eres más efectivo. Cuando a un periodista lo agreden y nadie hace nada, sino él simplemente dice me agredieron, me pegaron, y no pasa más nada, esa voz se pierde en aquella locura del país donde están pasando millones de cosas al mismo tiempo. Mientras si tú tienes un gremio que está por detrás de ti, que te está apoyando, que puede presionar con mayor fortaleza por ti, en esa medida es importante la unificación, la agremiación, el trabajo en equipo. Nunca uno solitario tiene
tanta fuerza como cuando estás agrupado. Es importante la agremiación en general, pero sobre todo la de periodistas, porque somos tal vez el gremio más afectado por un régimen como el que tenemos ahorita en Venezuela. Y te hago esta próxima pregunta porque veo que trajiste cifras. ¿Cómo está el periodismo hoy en día en Venezuela? ¿A qué tenemos que estar pendientes los periodistas para ejercer un mejor trabajo? ¿Y cómo podemos defenderlo? Bueno, la situación en Venezuela del periodismo es muy grave. Yo siempre digo que está en peligro de extinción. Y yo diría que en algunas partes del país se extinguió por completo. Solamente quedan en algunas partes del país medios del gobierno con solamente propaganda, sin información. Yo traje algunos datos porque yo creo que es importante que la gente se entere de lo que los periodistas en Venezuela tenemos que pasar para poder hacer nuestra función, que es informar a los ciudadanos. Por ejemplo, Espacio Público, que es una organización muy respetada por nosotros los periodistas y por el país en general, tiene estas cifras, las acaba de salir, tan así como quien dice calienticas, ¿no? En agosto cerró con 57 violaciones a la libertad de expresión. 57 violaciones solamente en el mes de agosto. En el mes de agosto de este año, en 2019. este año. Con esto suman, de acuerdo a Espacio Público, suman 845 violaciones en el transcurso de 2019. 845 violaciones que ahora les voy a traducir más o menos qué significa eso. Eso significa que, por ejemplo, se cerraron programas de radio y de televisión, 19 programas de radio y televisión en lo que va de año. Por ejemplo, se han bloqueado medios digitales, 19 medios digitales han sido bloqueados. Se deportaron 12 periodistas de Venezuela, 12 periodistas que vinieron a buscar información de lo que está pasando en este país que es tan importante a nivel mundial. Bueno, 12 periodistas fueron deportados. Fueron detenidos 74 periodistas en lo que va de año, de enero a agosto, de los cuales 57 fueron venezolanos y 17 son extranjeros. Quiero hacer la acotación aquí, tenemos a Jesús Medina, que es un reportero gráfico, que sigue preso, ya tiene un año preso, y tiene preso porque simplemente es una persona que está reporteando las cosas que están pasando en el país. Han habido robos de equipo, 21 robos de equipo. Lo más grave es que quien nos roba los equipos no es un ladronzuelo que anda por la calle, no. Las mismas autoridades, las que deben defender al ciudadano, las que deben defender, por supuesto, también a los periodistas, son los que agarran y les roban los teléfonos, les roban las grabadoras a los periodistas, los funcionarios. O sea, ¿qué nivel de deterioro tenemos en esta sociedad? Gracias al gobierno que nos está rigiendo, que tenemos que nuestros funcionarios son nuestros principales enemigos en vez de ser nuestros protectores. Tenemos, por ejemplo, entre hostigamiento e intimidación, 175 casos. Estos casos así desglosados son datos que tiene el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Caracas, seccional Distrito Capital realmente. Esos son los detalles que ellos van recogiendo de todo el país, porque todas las seccionales del Colegio Nacional de Periodistas tienen información y se acumulan para darlas a conocer al público. Pero esta es la realidad que estamos viviendo los periodistas en Venezuela. Para cumplir con nuestra función, nosotros tenemos que pasar por todo esto, por intimidación, por robo de equipo, por agresiones, porque te golpean, te empujan, no solamente funcionarios, sino también esta gente que llamamos colectivos, o mal llamados colectivos, que pueden ser más bien paramilitares a favor del gobierno, no sé. En todo caso, lo grave del asunto es que para cumplir con la función, una función que está aprobada por nuestra Constitución, o sea, el derecho que tiene el ciudadano de estar informado es parte de nuestra Constitución, es fundamental. Entonces resulta que para poder hacer eso, ese trabajo, tenemos que pasar por todas estas vicisitudes porque el gobierno impide que quiere impedir que el ciudadano se informe. Ahora, ¿por qué es eso? Yo creo que es bien importante que la gente sepa que eso no es porque simplemente le provoca al gobierno hacerlo. No, es que en la medida que usted esté informado, en esa medida usted genera opinión pública. Es decir, yo tengo un problema, yo leo una cosa que me causa una preocupación y lo converso contigo. Y entonces tú mañana hablas con tu hermano o hablas con un amigo y le dices, ¿viste lo que está pasando? Que no sé qué será esto. Y empezamos a generar dentro de un grupo, porque nos afecta aquella información, empezamos a generar una opinión. Y cuando eso se convierte en opinión pública, tú presionas con la opinión pública al poder. Como el poder no quiere ser presionado, como el poder no le interesa para nada al ciudadano, sino simplemente el poder, entonces tú eres un enemigo, tú eres una piedra en el zapato para el poder. Entonces te tiene que eliminar información y la elimina de 1000 maneras. Sí, y lo vemos, y una de esas maneras es también la crispación política que hay en el país, donde nos vemos divididos incluso
dentro del periodismo hay periodistas que trabajan para medios del Estado. Tu organización Expresión Libre ha logrado, por medio de proyectos, traer en conjunto los periodistas de medios del Estado con periodistas independientes. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué se aprendió de eso? ¿Y cómo podemos hacer los periodistas para llevar un mejor periodismo a los venezolanos? Fíjate que fue bien interesante esa experiencia. En el 2017, en el 2018, estuvimos haciendo unos talleres de acercamiento, buscando el diálogo, porque nosotros al final de cuentas todos somos venezolanos y todos queremos el país. Podemos tener visiones diferentes de lo que queremos como país, pero al final de cuentas somos venezolanos y queremos a nuestro país. Y se nos ocurrió, y conseguimos apoyo con International Media Support, una organización de Dinamarca, que nos permitió reunir en unos talleres, más o menos en total fueron como 100 periodistas. Estuvimos en Caracas en 2 oportunidades, también estuvimos en Valencia, en Maracaibo y en Puerto La Cruz, donde reunimos periodistas que trabajan o están en medios de comunicación del Estado y por otro lado periodistas de medios independientes, de portales, etc. Fue una experiencia hermosísima, primero porque nos sentamos en una mesa de trabajo periodistas, sin ningún tipo de sticker encima diciendo yo soy de aquí o soy de allá. No se habló de política en términos de que tú eres chavista o yo soy independiente, nada de eso, sino simplemente nos sentamos a hablar de lo que debe ser el periodismo. ¿Para qué fuimos educados en una universidad para hacer periodismo? ¿Y cómo debe ser el periodista? Y fue bien interesante ver que periodistas que están trabajando en medios de comunicación del Estado o en organismos del Estado, que saben que se está haciendo propaganda a través de esos medios, sin embargo estaban en la discusión buscando mecanismos para hacer proyectos, porque la idea era que al final de cada taller se desarrollaban proyectos, que esos proyectos lograran tener como esencia un producto, un medio, lo que fuera el proyecto en sí, buscando objetividad, o por lo menos equilibrio, más que objetividad, equilibrio, contraste, y que no fuera propaganda. Eso es un acuerdo que llegábamos en las mesas de trabajo en donde estábamos todo tipo de periodistas. Y fue excelente porque logramos crear varios proyectos bien interesantes en donde el fondo del asunto era siempre hacer un mejor periodismo para los venezolanos. Que así sea, de verdad, lo necesitamos. Y necesitamos que una nueva generación de periodistas se quede en el país. ¿Qué mensaje le das tú a esos muchachos que están estudiando ahorita periodismo para que se queden en el país? Fíjate que es una preocupación que tenemos los periodistas porque pasó en la Universidad Católica y ha pasado en otras universidades donde lo que llamamos periodismo de prensa disminuyó en un gran porcentaje las inscripciones en esa área de la carrera. Y eso es evidentemente por el miedo que hay, y tienen razón de tener miedo de que si tú sales a buscar una información te pueden agredir y que no te dejan, y después que tú te has trabajado y que te han golpeado y no sé qué, y haces la nota, entonces llegas a tu medio de comunicación y llega el medio de comunicación y te dice, eso no lo puedo sacar, te censuro, porque existe la autocensura también. Entonces es un poco triste para el periodista. Entonces la gente ha buscado pues que si periodismo institucional, que si publicidad, se han ido por otras ramas. Yo le diría a nuestros periodistas, futuros periodistas, los que están estudiando, que no se amedrenten, que primero esto no va a ser eternamente, que estamos luchando por nuestra libertad, que estamos luchando por conseguir otra vez que todos tengamos ese derecho de hablar y de expresarnos y de ver lo que queremos ver y de opinar, y que los ciudadanos tienen el derecho de eso, de opinar, y que nosotros como periodistas tenemos la obligación de darle a los ciudadanos la información para poder ellos informarse, tomar sus propias decisiones y sobre eso actuar. Porque eso es lo que es importante en la democracia, que el ciudadano se informa sobre la información que él recibe, él llega a una conclusión, a una idea, y con esa idea él va a actuar en su sociedad, va a presionar si cree que debe presionar, va a trabajar mejor en su área si cree que debe hacerlo, pero en todo caso es su acción libre la que va a poder hacer en la medida que esté informado. Y esa es nuestra obligación como periodistas y tenemos que seguir haciéndolo, no podemos dejar al ciudadano sin información. Bueno, y espero que este espacio sirva para efectivamente hacer eso en periodistas. Te agradecemos mucho de haber estado en este programa. Siempre es un espacio abierto, alterno para expresión libre y para ti. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad en Periodistas. Muchísimas gracias.